como seres humanos, estamos atrapados en medio de una gran controversia. Es una batalla de la que ninguno de nosotros puede escapar. En todas las escrituras, Dios está constantemente derrotando los propósitos del enemigo. Jesús mostró su autoridad sobre la creación y las fuerzas del mal en la cruz del Calvario. Justo antes de su retorno al cielo, volvió a comisionar a sus seguidores y en Pentecostés dio poder para extender las fronteras de su reino celestial. Jesús ganó la victoria decisiva en la cruz. El desafío siempre ha sido ¿dónde ponemos nuestra lealtad? Aunque la elección debería ser fácil y obvia, no lo es. La batalla por nuestros corazones y mentes continúa. Nuestra esperanza y oración es que este medio revelen algunos de estos engaños y así nos ayuden no solo a escoger a Cristo, sino a permanecer con Él y a preparar a un pueblo para su segunda venida que reflejen su imagen moral. Muy buenas tardes cada uno de ustedes. En esta tarde estamos felices y contentos de aquí de Alhambra, California, Los Ángeles. Para donde quiera la señal esté llegando. Que Dios te bendiga, amigo hermano, que te da cita para estar con nosotros. Qué bendición es estar listo ya en la hora del poder. Es que verdaderamente Dios es bueno, Dios es maravilloso con nosotros. Así que agradecemos a Dios por darnos esta nueva oportunidad. Siempre le doy gracias a Dios de que me levanto porque yo creo que es una nueva oportunidad, un nuevo día y una nueva oportunidad para poder estar aquí con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Es una bendición. Así que saludos a todos aquellos que dan cita, hermanos, hermanas que están ahí, que Dios les bendiga grandemente, que el Señor Jesús, que ha prometido estar con nosotros, nos dé la bendición que Él tiene para cada uno de nosotros en este día. Así que debemos de estar siempre bien agradecidos con Él por ello. Quiero animarte que estudies cuidadosamente tu palabra, la palabra de Dios todas las mañanas. Sabes que es una bendición estudiar cuidadosamente la Biblia. 1, 2, 3 versículos y vas a ver la diferencia cada mañana. Así que Dios es bueno y Dios es maravilloso con nosotros. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga, que nos dé la bendición que Él quiere darnos en este momento sobre el tema y sobre cada uno de nosotros. Vamos a pedirle aquí a nuestro hermano Benedicto. Sea bienvenido, mi hermano, que Dios lo bendiga. Yo sé que viene con una sonrisa porque feliz y contento Cristo mora en su corazón. Qué alegría, ¿no? Así es. Y yo siempre he dicho, ¿no? El que tiene a Cristo en el corazón es el hombre más feliz de la tierra. Así que oremos, por favor. Okay. Padre Santo y Dios nuestro, con cuánta alegría, con cuánto gozo. Venimos hoy delante de su presencia, Señor. Sí, Señor. Cuántas expectativas hay, oh Dios, acerca de nuestras vidas. Ya deseamos, oh Dios, que tú vengas y encontrarnos, Señor, en ese evento maravilloso de tu segunda venida. Amén. Este mundo, Señor, está languideciendo, oh Dios. Sí, este Señor. mundo cada vez es más caótico. La vida casi es imposible. Sí, Por eso, oh Dios, clamamos a ti para que estos programas, Señor, puedan llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Amén. Y que puedan estos programas hacer una gran diferencia, una transformación en la vida de un carácter defectuoso que hoy tenemos. Sí, sí. Señor, transfórmanos a tu imagen. Tener tu carácter, Señor, es el anhelo de nuestros corazones. Sí, Por Señor. eso hoy, oh Dios, pedimos de tu poder, de tu Espíritu Santo. Sí, Bien Señor. se ha dicho, no hemos echado mano de tu Espíritu Santo para transformar nuestras vidas. Por eso clamamos ese poder maravilloso de la deidad para que haga la obra regeneradora en nosotros y que nuestras vidas nunca más sean iguales. Amén. Señor, gracias. Amén. Y encomendamos, Señor, este programa, lo ponemos en tus manos y lo agradecemos todo en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Así es, amigo. Bendiciones a todos aquellos que verdaderamente con gozo y con alegría se dan cita para estar con nosotros. Amén. Así que el tema de esta tarde es un tema precioso. Bueno, dirás tú, hermano, hermana, siempre dices que es precioso. Bueno, yo quiero decirte que para mí todos los temas que Dios tiene en su palabra son preciosos. Especialmente los de corregirme, porque yo sí, la verdad, lo necesito. Así que el tema de esta tarde
caracteres defectuosos. Y eso pegó en la llaga mía, en mi carácter. Así que por eso creo que Dios me ama mucho, porque Él hoy me tiene muchas respuestas a través de mi carácter y también la solución, cómo yo puedo mejorar mi carácter. Esa es la bendición que tenemos. Comenzamos con una pregunta. Preguntándonos ahí, ¿quién puede tocar o manipular lo que contamina y no obstante mantenerse puro? ¿Quién? Esa es la pregunta. Aquí podemos ver, mis hermanos, solo imaginémonos un basurero, ¿no? Donde hay de todo, pestilencias, contaminaciones. Y usted mira y mire, wow, dice ese basurero, dice, y usted ve algo ahí en ese basurero, en ese tonel, digámoslo de esa manera, o en ese hoyo, algo que le interesó, mete sus manos y saca esa cosa. La pregunta es, sus manos se mantienen todavía limpias después de meter la mano en esa gran contaminación, en esa suciedad que existe. ¿Será que todavía se va a mantener limpias sus manos? Tristemente no. Tristemente no. Ya se contaminó totalmente. Sí, está contaminado. Por lo tanto, pero hay medicina. Qué lindo Dios. Y lo mismo, hermana Dina, estamos en un mundo contaminado, ¿verdad que sí? De tanta contaminación, tanta inmundicia. Y estamos aquí. ¿Nos podemos nosotros echar ir al mundo, seguir sus prácticas y no ser contaminados o no ser infestados con el pecado? No creo. ¿Verdad? Claro que no. Eso no es posible. Eso no es nada posible y yo creo que ni de pensarlo ni de tan siquiera hacerlo, sí. Porque verdaderamente el peligro es muy peligroso porque con Satanás no se juega. Ese sí no anda tomando cuenta de que, ay no, pues si va a la iglesia, o no, entre más vaya a la iglesia, más me contamina. Así que por lo tanto, nosotros debemos huir. Debemos vivir en el mundo, pero no estar en el mundo. Amén. Eso lo dijo Jesús. Amén. Pero vamos a ir allí a Éxodo 12, porque ese es el versículo clave que trae el estudio de esta tarde. Dice el verso 5, que tiene que ser, lo leímos ayer este versículo. Lo leímos ayer, Éxodo 12, 5. Animal será sin defecto, o sea, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Ese sin defecto, mi hermano. Justamente de eso es que estamos hablando, de un carácter defectuoso. Aquí la simbología que hoy vamos a aplicar es: el cordero será un macho sin defecto. Así es. Y debe ser joven, ¿verdad que sí? Y lo apartaréis de entre las ovejas, porque hay ovejas, ¿verdad que sí? En el mundo hay ovejas, pero también hay cabritos. Hay cabritos. Dice, hay que apartarse tanto de las ovejas y de los cabritos. ¿Para qué? Porque este animalito, este cordero, ¿o usted lo leyó como lo que usted leyó? Dice el mío, la versión mía dice, el animal será sin defecto, macho, de 1 año. Aquí habla de un animal. Ajá. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Así es. Entonces, aquí la simbología se refiere a un carácter muy específico, a un cristiano nacido verdaderamente, porque de eso estamos hablando. Un carácter en el cual se está reflejando la imagen de Cristo. Debe estar apartado de las mismas ovejas y de los mismos cabritos. ¿Para qué? Para que Dios cumpla en él su voluntad. Mire que hablando de carácter defectuosos, de eso hablábamos con la hermana en esta tarde, que interesante lo que ella me contó, de que el carácter, bueno, lo que comentábamos de la lección, el carácter defectuoso fue después de la caída, ¿verdad? Obviamente, por supuesto. Antes, cuando Dios hizo, como vamos a leer el versículo, cuando Dios hizo todo lo que hay en el mundo, era bueno. Bueno en gran manera. Bueno en gran manera. Es correcto. Ahora, la hermana dice, bueno, yo
al ver el tema, dice ella, se me viene a cuando yo era joven, que tuve mi primer hijo, que era un hijo que me salió un poquito, el niño un poquito carácter defectuoso. ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno, aún era un niño. Eso quiere decir que cuando nosotros nacemos, ya viene ese carácter en nosotros, ¿no es cierto? Viene ese carácter. Viene la infestación. Después de la caída, todos venimos de esa manera. Pero lo interesante es, en pocas palabras, lo que ella me dijo tanto cosas buenas que nunca ojalá se me olviden, que tuvo ella la oportunidad de ver a su hijo, pero en ella había una creencia que ella había leído de un doctor que cuando el padre, la madre tenía los hijos, esos hijos los debería de dejar a la manera como ellos crecieran, sin regaño, sin castigo, sin corrección, sin reglas. Sin nada. Y dice ella dice, bueno, yo eso hice, así dejé a mi hijo. Pero ¿qué pasa? Cuando ya mi hijo empezó a ir a la escuela, mi hijo era tan agresivo, le hacía tantas cosas a los niños, pero bueno, ya ella no hallaba ya la manera qué hacer. Entonces, el director de la escuela le recomendó que leyera un libro. Y ese libro, dice ella, me cambió la vida. Ese libro me ayudó a corregirme yo misma y corregir a mi hijo, porque ese libro me enseñó que yo debo corregir. Yo tenía en mi mente, dice ella, fíjese, en la mente de ella era que no tenía que haber corrección en el niño, que el niño se iba a corregir así mismo. Ahora, pero ese libro me enseñó que yo debía corregirlo. Y amén. Cuán importante fue que dice que al estudiar el libro y ser ella misma corregida, ella fue siendo cambiada y el niño fue siendo cambiado. Fue transformado. Fue siendo cambiado. Qué milagro, ¿no? Vinieron a ser, el niño vino a entregar su vida de 6 añitos, él lo pidió, y ella vino a ser la mujer más feliz. Amén. O sea, ¿cómo no, verdad? Ajá. O sea, allí se podía ver el carácter, como dice aquí, defectuoso. O sea, vino con un carácter defectuoso por naturaleza, ¿verdad? Ajá. Y después, por herencia, como herencia del pecado. Pero uno, esa es que bonita lección, uno en el caminar de la vida, uno puede hacer de ese carácter defectuoso un carácter agradable a Dios. Exacto, eso fue lo que ocurrió. Y esa es la esperanza, ¿verdad? Hay esperanza. Qué lindo testimonio, hermana Dina. Verdaderamente yo agradezco a Dios por la hermana, porque ella dice, lo puede dar el testimonio, así, esto es realidad, porque ella lo vivió en carne. Qué lindo es que podamos ver nosotros, aunque estamos con caracteres así, defectuosos. Así nacimos. Pero el Señor puede hacer el cambio, pero Él no lo puede hacer. Si la hermana no hubiera tomado la iniciativa, ella siguiera siendo la misma y el niño siguiera siendo peor. Entonces, pero como ella tomó una iniciativa, entonces tanto ella llegó a la felicidad, a la conclusión de reconocer que ella se había equivocado, porque es una equivocación, hermano. Nosotros estamos bien equivocados al pensar que la vida, que así como me la enseñó mi mamá, así como yo la miré, así como ellos me trataron, la tradición. Entonces, eso no es correcto. Ahora, hermana Dina, aquí queremos hacer una pregunta. ¿Será que ese carácter defectuoso ya lo traíamos nosotros en un principio? ¿O qué fue lo que originó que nuestro carácter fuera defectuoso? Bueno, ahí es donde entró la caída de Adán, ¿verdad? Génesis 1:31, miremos cómo era. Ahí, en Génesis 1:31, nosotros vamos a ver específicamente cómo era la creación. Dice allí, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno. Él dice que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana
el día sexto. En el día Ahí sexto nació la creación soñada, hermana Dina. Dios Este quería mundo, hacer, bueno, aparte de eso, Dios crió este planeta Tierra, ¿verdad que sí? Y lo crió a su ensueño, con todos los detalles. Así Le puso es. todo, pero faltaba la corona de la creación, Así es. y era el hombre. El hombre. Y lo correcto. crió, y no sabemos bien cómo Dios hizo ese milagro maravilloso, que del mismo polvo de la tierra, de la misma tierra, Dios crió al hombre. Así es. Ahora este hombre, tanto la tierra como el aliento de vida, fue un alma viviente. Y ahora ese hombre empezó con todo el vigor. Así Dios es. le da las instrucciones de cómo debería de ser, le dio su santa ley, le dio los preceptos, cómo debería ser mayordomo él y en qué posición lo estaba poniendo como cabeza prácticamente con gran autoridad sobre todo lo creado. Así es. Algo de ensueño realmente. Pero tristemente, alguien- ¿verdad? Ajá. ¿Qué pasó? Pero dirá alguien, pero ¿cómo usted está diciendo que Dios creó al hombre? Allí en la misma creación, en el 1:26 de Génesis, donde estamos. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, Óigame. conforme a nuestra semejanza, y ¿Quiénes somos? señoree Ahí está todo. en los peces del mar y en las aves de los cielos y en las bestias y en toda la tierra y sobre en todo todo animal animal que se arrastra sobre la tierra. Le dio toda la Qué autoridad, lindo Dios, prácticamente. ¿verdad? Así Ahora, es. hermana Dina, ¿cómo es eso que el hombre, después de haber sido criado a imagen y semejanza, semejanza óigame, de Dios, hermana sí. Dina, nosotros no somos cualquier cosa, yo le comento. No. Nosotros no somos realmente seres criados por series, no, señor. Nosotros fuimos criados a Individuales. imagen, hay individualismo, hay Individuales. singularismo en nosotros. Fíjese. Eso es una cosa maravillosa, no somos cualquier cosa realmente. Se dice que con el molde que se usó para crearme Se a mí, rompió, ¿verdad? Se rompió. El molde que fue usado para crearlo a usted fue tirado. Único. O sea, Molde único. todos somos únicos en la realidad. Ahora la pregunta es entonces, ¿por qué de dónde viene la herencia del carácter defectuoso entonces, hermana Dina? Tristemente, bueno, ahí es donde viene verdaderamente del enemigo de Dios. Allí viene. Ahora, miremos por qué, de dónde viene el origen del carácter defectuoso. Y miren, yo le leo a usted. Y dice, a menos hijos e hijas de Dios, a menos que ocurra un cambio en su vida, tiene que haber un cambio como el caso de la hermana y el testimonio del niño. Amén. A menos que pueda vencer, aquí está el punto. ¿Qué tenemos? ¿Por qué nuestro carácter es defectuoso? ¿Y cómo se originó? Por el orgullo y por el egoísmo. ¿Qué fue lo que pasó en el cielo? Allá. Aquí hay un gran rebelde, de hecho un ser criado también con gran potestad, con gran autoridad. ¿Qué fue lo que pasó? Empezó a crear en él orgullo, egoísmo en su corazón. Y ahora vemos como consecuencia que hubo una gran guerra en el cielo, pero no prevaleció, fue echado a la tierra. Por eso dice, ay de los moradores de Ay, la de tierra, los ¿verdad? moradores de la tierra. Y ahora está en este planeta Tierra. ¿Y qué es lo que sigue prevaleciendo? ¿Por qué nuestro carácter es defectuoso? Porque sigue prevaleciendo el orgullo y sigue prevaleciendo un carácter egoísta. Así es. A menos que estos rasgos peculiares de carácter, tanto el orgullo como el egoísmo, dice que han sido acariciados Han por sido mucho tiempo, acariciados. Y eso es verdad. ¿verdad? Sean vencidos, dice. Usted mantendrá un carácter defectuoso. Miren qué importante. Mientras todavía haya orgullo, mientras haya egoísmo, nuestro carácter va a ser defectuoso Y él mismo. y manchado, que no tendrá lugar en el puro, perfecto y santo reino de Cristo. ¡Wow! es. ¡Qué interesante! Esto sí causa ¿Ya? preocupación. Esa obra está delante de usted y de mí. ¿Cuál es la obra? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dice aquí, un cambio en nuestra vida. Todos los que lleguen a la vida eterna deben haber vencido cada falta, cada error, cada defecto de carácter, orgullo y egoísmo. Ahí está. ¿Qué le parece?
hay medicina para el carácter. Todavía hay medicina en los montes de Galaad, ¿verdad que sí? Gloria a Dios por ello, así es. Sabe, yo verdaderamente al estudiar este tema, a mí sí me preocupa este tema, porque verdaderamente yo sé que el carácter es lo único que va a ir al cielo, lo único que llevaremos. De aquí no vamos a llevar nada, no, por mucha riqueza, por muchas cosas bonitas que tengamos, no llevaremos nada, pero sí vamos a llevar el carácter. Por lo tanto, vale la pena, querido amigo, hermano que estás ahí, vale la pena humillar este yo para deshacernos de tanta, ¿cómo diríamos? Carácter egoísta, mugrero orgulloso. que tenemos en nuestra mente. Somos orgullosos. En nuestro corazón, ese orgullo, esa envidia, Ese egoísmo. ese celo, esa contienda, todo eso tiene que desaparecer de mi vida, porque si no, lejos Usted estoy dijo, de ese ver. es el basurero, hermana. Exacto, ese es el basurero. Que contamina. Correcto, Sí. ese es el basurero que nos contamina. Por lo tanto, el Señor quiere que hoy yo salga de ese basurero y ponga mi vida a los pies de Jesús. Sí, de hecho, dice el comentario, dice, permitamos que ese basurero, que son nuestros afectos, que son nuestras simpatías, se entretejan con los de Dios. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que por ello, tenemos que hacer? imagínate, permitirle a Limpiarnos, ¿verdad? De lo contrario, dice, sus impulsos se tornarán impuros, su carácter más defectuoso y su corazón, dice, se alejará de Dios. Imagínese. Qué cosa más interesante, hermana. Ese es solemne lo que estamos leyendo, hermana. Exacto, esto es muy solemne, ¿verdad? Por eso de ahí vino la pregunta, ¿quién puede tocar o manipular lo que contamina y no obstante mantenerse puro? Nadie. Nadie. El alma no nadie, puede nadie. mantenerse pura mientras respira aire que mancha y corrompe. Mientras estemos nosotros respirando ese aire de ese basurero, que es lo que está pasando con mi vida, no nos vamos a mantener limpios. Estas cosas alejan lentamente a Dios. Mire, Oiga, el Espíritu Santo se alejan empieza a alejar del lentamente a corazón, Dios. dice. Así es. El alma se seca. Y mire, qué importante. El alma y se se deforma. Por eso dice el profeta Jeremías, también lo dice Ezequiel, también lo dice Isaías. Hay un sequedal, dice. Y aquí sequedal, claramente y es dice, verdad. el alma se seca y se deforma. Se deforma, por supuesto. Pues se extienden las carpas muy cerca de Sodoma. Wow. Recuerde, ¿por qué fue destruido Sodoma? Pues por lo mismo, ¿Por por qué? el pecado, Por la manipulación que había en ese entonces, la gran contaminación, la comida, la bebida. ¿Y qué es lo que dice acá? Nosotros cerquita de Sodoma estamos colocando nuestras carpas. Bien cerquita. Bien cerquita, ya casi Yo a punto diría de que- entrar a Sodoma. Yo diría que ya casi adentro. Como Yo para que diría no que sea adentro. posible respirar la atmósfera, dice, pura del cielo. ¿Qué es lo que quiere el diablo, hermana Dina? El Señor lo reprenda, ¿qué es lo que quiere Es Él? lo Que, que que nos acerquemos cada vez más Cada a vez las ciudades al para basurero. respirar ese basurero, toda Así esa es. contaminación, toda esa atmósfera, porque ¿cuál es el propósito de Satanás? Que nos alejemos nosotros del cielo. Así es. Por eso dice allí, fíjese en Levíticos 21, 17 al 23. Habla Aarón y dile, ningún hombre. Mire, qué instrucción, mire. Mire, qué Dios le instrucción. está hablando al sacerdote. Ujú. ¿Y qué le está diciendo? Dice, habla Aarón y dile, ningún hombre de tu descendencia por todas sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el alimento de Dios, de su Dios. Oiga, Parémosle ahí. Oiga eso. Parémosle ahí, hermana. Allá nos metimos en un problema serio. Ay, pues sí. Muy serio. ¿Cuál es el problema que nosotros nos hemos metido en este momento? Bueno, la palabra de Dios nos está hablando hoy. Ningún hombre, dice, de tu descendencia. Son instrucciones al sacerdocio levítico. Así es. En este caso, dice, por todas sus generaciones. Mire, no es en ese momento, no es para esa generación, no es una verdad presente para ellos, no, para todas sus generaciones. Dice, ninguno que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el alimento de su Dios. ¿Y cuál es el alimento de Dios? ¿Cuál es el maná que vino del cielo? La palabra de Dios. Hermana Ese Dina. es el maná, ese es el alimento
del cielo. Imagínese usted. Dice, ninguno, como dice acá, por sus generaciones, que tenga un defecto. Dios nos libre, hermana Dina. Así es. Y que Dios nos perdone realmente. Así es. Porque hemos sido defectuosos. Mucho. Para ofrecer alimento de su Dios, dice. ¿Cómo es el altar entonces, El pan hermana de su Dina? Dios, así es. ¿Cómo es el altar entonces? ¿Podrá cualquiera venir y meterse al altar? No, o sea que, hermanos, las cosas de Dios son sagradas. Por eso es que en la realidad... Pero oiga, mi hermana Dina, usted mira los púlpitos. Ahí se cuenta de todo. Hay chistes. Ahí hay enredos. Miren, realmente el púlpito le están faltando el respeto a Dios. Líbrenos Dios de todo esto, dice aquí. Porque ninguno que tenga defecto se acercará. Mire, ni ciego ni cojo, a veces andamos ciegos. Así es. Cojos. Estamos hablando de un lenguaje simbólico. Ni uno que tenga el rostro desfigurado o extremidad deformada, ni hombre que tenga pie quebrado o mano quebrada. Todo eso son simbologías. Y me gustaría, hermana Dina, tratar esta deformidad, este desfiguramiento que dice acá, que es de estar ciego. La Biblia habla en Apocalipsis. Así es. ¿Verdad? Ahí eres ciego, desdenturado, dice. Desnudo. Ahí, Desfigurado. Todo eso lo podemos ver nosotros. Todo eso es un simbolismo. Mis hermanos, por eso es que nuestra vida no experimenta el favor de Dios. ¿Por qué razón? Porque nosotros la palabra de Dios la agarramos muy a la ligera. Así es. Pensamos nosotros que simplemente es leer esto como cualquier otro libro. Y aquí estamos viendo que nadie dice que tenga que defecto se acercará para ofrecer el alimento de Dios. Esto es serio, hermana Dina. Sí, por eso así es. La palabra de Dios nos dice, ¿no? Fíjese lo que dice aquí en Apocalipsis 3. Dice, en el versículo 1, dice Apocalipsis así, 3:1. dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras. Sí, amén. Y Dios nos conoce, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Mire, hay una amonestación. Oiga por eso eso. dice, sé vigilante. Hermano, tú que estás en tu iglesia, no importa dónde estés, dice, sé vigilante. ¿Y qué más dice? Confirma. Confirma. Pongamos el verso Así otra vez, es. porque Dice, ese es motivo para verso poder. 2 dice. ¿Ya? Sé vigilante y confirma las otras cosas que están por morir. ¿Qué es lo que está por morir? La palabra de Dios, Así porque es. no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Por eso, como bien leímos, poco a poco estamos muriéndonos, porque no hemos estado vigilantes. Todo le decimos amén, hermana Dina. Así es, qué triste. No a todo hay que decirle la amén. verdad. Confirma, dice. Sí. Mire, qué interesante. Confirma. Y luego dice el 4, acuérdate de lo que has recibido. Acuérdate de lo que has recibido y oído. Amén. Lo que recibiste y oíste. El verso 3, acuérdate de lo que has oído y recibido. Guárdalo. Y arrepiéntete. Pues si no pelas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendrá sobre. Amén. Oiga, qué linda comparación de lo que usted leyó con estos versículos. Sí, amén. Verdaderamente el Señor nos amonesta. Mire, hermana Dina, usted sabe de que el profeta Malaquías fue el último profeta del Antiguo Testamento. Así es. ¿Verdad que sí? Ajá. Este fue un profeta que Dios levantó. De hecho, cuando hablamos de Malaquías, hablamos prácticamente de una fase del Apocalipsis. Y miren, este profeta, miren, Dios lo levanta con un propósito, porque era prácticamente el último tiempo de esa generación, porque después de Malaquías ocurrieron más de 300 años donde Dios ya no habló. La última amonestación lo dio a través del profeta Jeremías. Y leamos esta amonestación. Malaquías capítulo 1 y verso 13 y 14. Malaquías capítulo 1, 13 y 14.
Y Vamos a mire ver qué dice. lo que estamos hablando. Y dice, Habéis además dicho, oh, qué trabajo, o lo desechasteis, dice Jehová de los ejércitos, y lo trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, o presentasteis ofrenda. ¿Seráme acepto eso de vuestra mano, dice Jehová? parémosle un Oiga poquito ahí. eso. Paremos un poquito ahí, dice. También decís, ay, qué fastidio, ay, qué trabajo. Así es. Y con indiferencia lo despreciáis. Miren, ¿qué es lo que estaban despreciando? La palabra de La Dios. palabra de Dios. Dice el Señor de los ejércitos, y traéis lo robado, lo cojo. Dios no acepta ni nada de todo esto, enfermo. Así traéis la ofrenda, dice. Así nos presentamos nosotros delante de Dios, hermana Dina. Qué triste, Por eso ¿no? cuando vamos a Romanos capítulo 12, verso 1, dice, presentéis vuestros cuerpos como ofrenda agradable, no cojo, dice, no enfermo. Así es. Aceptaré eso de vuestra mano, dice el Señor. Y ahora leamos el siguiente verso, que es el 14. Dice, Mire. maldito. Wow. Oiga esto. No, eso está serio. Maldito el engañoso. Esto sí es serio. Que tiene macho en su rebaño y promete y sacrifica lo dañado a Jehová. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es formidable entre las gentes. Oiga, mi Hermana Dina, cuando habla, dice, de maldito el engañoso que tiene macho en su rebaño, aquí estamos hablando de una palabra que se llama avaricia o egoísmo. Ese es un egoísta perfecto. Fíjese que al estar estudiando este tema, se me relacionó con el tema cuando nosotros hacemos la inversión, hermano, que hablo de la inversión, que decimos que lo que le prometemos a Dios y después nos arrepentimos y ya no se lo damos. Oiga, mi hermano, yo creo que este versículo es adecuado para cada uno Para de la nosotros, inversión, ¿verdad? para que no caigamos ahí, porque oiga lo que dice. Así dice, maldito sea el engañador. Pero ¿quién engaña? Es la pregunta. Ah, pues yo. ¿Verdad? A mí mismo me estoy engañando. Exacto. Por eso es el carácter defectuoso que tenemos. Nosotros Eso es mismos nos así. estamos engañando, mis hermanos. Y dice acá, y promete, pero sacrifica un animal dañado. Ahí está. Porque yo soy el gran rey, dice el Señor de los ejércitos, y mi nombre es temido entre las naciones. Imagínense, hermano, traerle lo miserable. Traer lo que, bueno, como en la tradición. ¿Qué es la tradición? A mí en la tradición me enseñaron a dar penis. ¿Por qué razón? Porque así es Dios para ellos. Dios Así para es. ellos es nada. Así es. Por eso es que nos enseñan a dar penis en la tradición, en la religión de la tradición. Pero nosotros nos hemos enseñado que a Dios hay que darle lo mejor. Yo creo, mi hermano, yo personalmente, yo lo creo así. Yo creo que para Dios todo o nada. ¿Por qué? Porque Dios es el dador de todo. Y si Él Amén. nos da todo, ¿por qué nosotros vamos a estar allí? Ah, que yo ofrezco una ofrenda, pero después me arrepiento. ¿Por qué no? Porque vaya a ser que la gasten mal, o porque vaya a ser que esto, que el otro. ¿Qué pasó? Quitémonos la maldición nosotros y dejemos, si alguien se quiere echar la maldición, que se la ponga. Usted dijo la maldición. Yo hablaba con un grupo de personas y me decían que ellos no se hacían cristianos porque era dinero y dinero. Oiga eso. En cambio, en su religión que ellos practicaban, la tradición de sus padres que ellos practicaban, me dicen, ahí lo que queremos nosotros. Podemos ver, mis hermanos, ese es cuando tiene un carácter uno defectuoso. Está diciendo que Dios para ellos no cuenta. Le están diciendo a Dios que después que le da el tiempo, le da la salud, le da todo el bienestar, le están diciendo, ¿sabes una cosa, Dios? Es cierto, nos das todo, pero tú mereces realmente esto, la miseria. Por eso es que el mundo vive como vive, hermana Dina. ¿Y usted cree por qué estamos con tanta calamidad en este mundo? No es a causa de otra cosa, a causa de la mezquindad que hay en el corazón nuestro. Nuestro carácter orgulloso y egoísta. Nuestro carácter lo único que piensa es yo. Oh, ¿y para qué voy a dar? Si yo tengo más necesidad, si yo tengo acá, yo. ¿Qué pasó? Olvidémonos del yo y seamos leales y fieles a las promesas que le hacemos a Dios, porque recordemos
Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Por eso es importante. Y veamos lo que dice Efesios 1:4 ahí, porque es interesante. En Efesios capítulo... Me gusta ese Efesios del apóstol Pablo. 1:4. ¿Por qué razón? Porque aquí hay una declaración, ¿verdad? Para librarnos del orgullo, del egoísmo, que dice la declaración. Nosotros hemos sido escogidos. Amén. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, amor. En amor. Delante de él, en amor. En amor. Oiga, mi hermano, fuimos escogidos. ¿Para qué dice que fuimos escogidos? Para que fuésemos santos, para que no tuviéramos un carácter defectuoso. Defectuoso. Y sin mancha delante de él. Aquí vimos, un carácter defectuoso es aquel que tiene orgullo y egoísmo, eso ya lo aclaramos bien. Pero yo quiero leerles un punto bien importante. Cristo nunca descuidará la tarea que se le ha encomendado. ¿Cuál es esa tarea? ¿Será que Cristo puede rebajar las normas? No, nunca lo hizo ni nunca lo hará. Nunca lo hará. Infundirá en el esforzado discípulo, estamos hablando de los discípulos de Cristo, un sentido de la perversidad que hay en el corazón del hombre. El corazón del hombre es perverso, hermana Dina. Así es. De la pecaminosidad que también hay en el corazón, y dice, y de la depravación. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? Por eso dice, fuimos escogidos con anticipación para ser santos. ¿Por qué razón? Porque en nuestro corazón hay pecaminosidad, en nuestro corazón hay perversidad, en nuestro corazón hay depravación. Pero sabe una cosa, ahí es donde el Espíritu Santo de Dios está trabajando en nosotros. El verdadero penitente, cuando venimos arrepentidos delante de Dios, cuando rendimos que no somos nada, ayer lo leímos, que no somos nada ni nadie, se da cuenta, dice, de la nulidad de la importancia propia. ¿Qué es lo que el hombre hoy alardea? Es ser importante, ser alguien en la vida. Pero Cristo Jesús aquí nos enseña que hacer eso es tener un carácter defectuoso. También dice, mirando a Jesús. Mire qué lindo, ¿no? Mirando a Jesús, comparando su carácter inmaculado, ese carácter santo, es como nosotros también nos podemos imitarlos para tener el carácter santo. Por eso el Señor dice, no poseo nada de valor. Hermana Dina, dígame usted, ¿por qué el Señor Jesús dice, no poseo nada de valor cuando Él crió los cielos, la tierra y todo? Él es el perito arquitecto de todo. Dice, no poseo nada de valor. ¿Cómo está eso? Porque verdaderamente él no vivía por los valores que él que tenía. Él no vivía por la materialización, no, ¿verdad? Él no vivía por la materia. Por la materia. Él vivía por amor. Por amor. ¿Verdad que sí? Hacia el hombre. Qué lindo vivir por amor, ¿no? Qué lindo. ¿Y cuándo es que vivimos por amor? Solamente Él, ¿qué fue lo que hizo? Se aferró a la cruz del Calvario. Porque Él se vino y se determinó. Era un carácter, mi hermana Dina, determinado. No era un carácter defectuoso que de repente dice sí, de repente sabe una cosa, mejor no. Él se afirmó, dice, para ir a Jerusalén. ¿Para qué? Porque ahí iba a lograr, ¿qué iba a lograr en la cruz del Calvario? Ahí iba a lograr la victoria, hermano, sobre el... ¿Sobre quién? Sobre el pecado. ¿Sobre el pecado? ¿Sobre Satanás? ¿Y sobre quién más? Y sobre el yo. Sobre el yo, así ¡Wow! Qué realidad, hermano, que no la podemos entender nosotros. Por eso dijo, solamente me aferro a la cruz. Solamente. ¿Y qué deberíamos de hacer nosotros ya de la cruz? De la misma manera, eso es lo mismo. Nosotros tenemos que aferrarnos hoy a Cristo Jesús. Tener el mismo carácter, los mismos padecimientos, porque vamos a padecer. Exacto. Nadie está excepto. Aquel que es discípulo de Cristo, perdonen hermanos, va a sufrir padecimientos. Eso estamos así. Nosotros seremos de la misma manera. Si queremos ser discípulos de Cristo, tenemos que pasar por las mismas huellas que Él pasó. Las mismas pisadas, Así su es, mismo caminar. exacto. El Calvario, el Getsemaní, todo Así eso. Así es, tenemos que decir igual como dijo Cristo, aunque lo tenía todo, no tengo nada. Y ese wow, qué lindo, es ¿no? nuestro problema Amén, hoy, hermano. tristemente. Amén. Tristemente. Pero veamos allí en Deuteronomios capítulo 17, nuevamente
el Señor Jesús nos invita a dar las ofrendas en sacrificio. No ofrecerás en sacrificio a Jehová tu Dios buey o cordero en el cual haya falta alguna. Y ella agrega algo más. Mala. Y agrega un poquito más. Cosa mala, pues es abominación a Jehová tu Dios. Amén, Oiga, hermano. mi hermano, este versículo con el otro que hablábamos de cuando dije que eso viene con el fondo de inversión bueno. en la realidad, este versículo, porque a veces nosotros decimos, bueno, yo había ofrecido esto, pero aquí habla de animal, porque eso era lo que se daba, ¿verdad? Y eso es muy simbólico también. Así es. Y ahora nosotros, con lo que tenemos, con lo que le ofrecemos a Dios, cuando le ofrecemos a Dios, ¿acaso a veces no decimos, no, pero es que esta semana no me fue tan bien, yo no voy a dar eso? Y estamos haciendo lo que aquí dice. Dice que no ofrezcamos, dice que no ofrezcáis en sacrificio a Jehová tu Dios, buey o cordero en cual haya falta alguna cosa mala. Cosa mala es porque yo ofrezco y después digo, no me salió como yo quería. Pues es abominación a Jehová tu Dios. Es mejor que me quede con todo en la bolsa y no lo haga porque lo mismo me va a dar. Es que eso refleja un carácter defectuoso, hermana. Eso Que es todavía hay egoísmo, correcto. que todavía hay avaricia en mí. Y mire, muy importante, ¿cómo comenzó el Señor? Primero comenzó, dice, un cordero de 1 año. Ahora ya está adulto. Así es. A un adulto que Ahora dice, es un buey. ahora es un buey y también es un cordero. Un cordero. ¿Qué dice aquí? No tiene que haber imperfección en Así él. es, correcto. ¿Por qué razón? Porque es abominación al Señor. ¿Qué es abominación, mis hermanos? Cosa abominable. ¿Qué es lo que detesta Dios? Mis hermanos, si Dios dice aquí que no tenemos que ofrecerle nada defectuoso y si nosotros lo hacemos, eso es abominación a Jehová. Es abominación. Un ejemplo. ¿Verdad? ¿Qué ejemplo nosotros le podríamos poner a usted? Bueno, leamos un ejemplo de un carácter defectuoso. Dice, los que han recibido la verdad, dice, pueden ser pobres, sí es cierto, pero no deben permanecer ignorantes o seguir teniendo un carácter defectuoso Ahí está. para dar el mismo molde por su influencia a los demás. Cuando la iglesia recibe plenamente la luz, escuchen, las tinieblas serán disipadas. Así es. Ese es el modelo. Y sin santidad de carácter, ellos guardan paso con la verdad revelada. Su luz resplandecerá con un brillo cada vez mayor. Amén. La verdad hará su obra de refinamiento. Gloria a Dios por ello. Ahí comienza, mire, la luz, la verdad comienza a refinar mi vida, al cristiano. Y ahora dice, restaurando la imagen moral de Dios en el hombre. Ahora ya se puede reflejar la imagen de Dios en nosotros. Y cesarán entonces las tinieblas y las confusiones y la lucha de las lenguas. Mire, lucha de las lenguas, dice. Qué interesante. Que es una maldición en muchas iglesias. Oiga eso. Eso es abominación. Apenas se concibe el poder que Dios dará a su iglesia si sus miembros andan en la luz tan rápidamente como ésta brilla sobre ellos. Mis hermanos, ¿qué es cosa abominable entonces? Es recibir la verdad, tener la luz Y seguir. y seguir en tinieblas. Seguir en las lenguas. Y seguir en el chisme. Y seguir en el basurero. Oh, wow. Contaminándonos. Eso es abominación a Esa Jehová. es abominación a Jehová. Pero en el Salmo 66, 18 nos aconseja así. Y dice el salmista, en mi corazón, si en mi corazón hubiera yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Amén. ¿Qué dice David? Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, ¿Qué el hubiera Señor pasado? no me hubiera oído o No oyera. lo hubiera oído. Así es. Y ¿Qué esa es lo que hablamos, mi hermana Dina? Dios quiere Un carácter perverso, que cada un uno carácter de pecaminoso,
Y un carácter depravado, Dios lo puede escuchar. Dios lo puede escuchar. ¿Será que lo escucha? Cuando está perfeccionado en su carácter. O sea, Dios escucha a todo aquel que con corazón humilde y sumiso va a reconocer su problema. Como dijo la hermana, yo le doy gracias a Dios porque reconocí que me había equivocado. No le había dado la prioridad a Dios, no lo había puesto a Dios en primer lugar, sino que había puesto lo que el hombre me había enseñado. Cuando nosotros hagamos eso, el Espíritu de Dios hará verdaderamente, levantará bandera en nosotros. Y hermana Dina, que Dios nos bendiga porque que Dios nos ayude. Que nos ayude. Hermana Dina, ¿y cómo nosotros entendemos que hay un carácter? Como dice el salmista en el 66:18 que usted leyó, ¿cómo nosotros sabemos que hay iniquidad en nuestros corazones? Escucha esto, a fin de conocerle. Es otro libro. Hay muchos que ven su carácter defectuoso cuando se contemplan en el espejo moral de Dios. ¿Quién nos muestra que nosotros tenemos un carácter defectuoso? Dios solamente. ¿Cómo lo hace? A través de su espejo moral, dice. De la santa ley. ¿Y cuál es su espejo moral? Su ley. Su ley. Pero han oído hablar tanto de que todo lo que tienes que hacer es creer. Ajá. Solo cree en el Señor Jesús y serás salvo. Eso es lo que algunos dicen. ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Así es. Eso es tener un carácter defectuoso. Eso es abominación al Señor porque ya han encontrado la verdad. Que después de mirarse al espejo se alejan con todos sus defectos diciendo: Jesús lo ha hecho todo. Ya Jesús lo hizo todo en la cruz del Calvario. Así que yo solo creo en el Señor Jesús y soy salvo. ¿Y mi carácter defectuoso dónde quedó? Bueno, no hubo poder para limpiarlo. ¿Dónde quedó? La sangre de Cristo no tiene poder. No tiene poder. Estas personas están representadas por la figura que emplea Santiago. Okay. Del hombre que se mira al espejo y luego se va olvidando de cómo es. Mi hermano, yo puedo venir a Cristo, puedo aceptar a Cristo, pero no debo olvidarme quién soy yo. Soy un pecador. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer con ese carácter defectuoso? Venir a los pies de Cristo. Eso es lo que tengo que hacer. Decir: Señor, perdóname. Yo sé que hay un espejo que es la ley de Dios que me muestra que soy un pecador, pero sé que la sangre de Cristo tiene poder. Sácame, líbrame para ser santo. Amén. ¿Verdad que sí? Tiene que ser. Dice, correcto. la fe y las obras son los dos remos que deben de emplearse para impulsar el barco contra la corriente de la mundanalidad, el orgullo y la vanidad. Ahí está. La fe y las obras. Son dos remos, son dos remos, ¿verdad? Yes. Un barco. Uno está girando para un lado y otro para otro lado. Y ahí vamos, ¿verdad que sí? Así es. Correcto. ¿Para qué nos va a servir eso? Son los dos remos, dice, que deben de emplearse para impulsar el barco. ¿Hacia dónde? ¿Hacia qué corriente? Hacia la corriente. Para salir de la mundanalidad, para salir del orgullo y para salir de la vanidad. Gloria a Dios. Qué lindo verdaderamente. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Pero veamos qué dice Efesios 5 ahí, porque por consejos que Dios nos da, nosotros no perecemos, ¿verdad? Dice el capítulo 5 y el verso 5, dice así: porque sabéis esto, que ningún fornicario, escucha esto, ningún fornicario o inmundo o avaro que es idolatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Sí. O sea, ese carácter que está lleno de todas esas inmundicias tiene que quedar atrás, de verdad. Hay que sepultarlo con Cristo. Sí, porque si no, pues dice que ningún inmoral, ninguno podrá entrar en ningún el impuro. reino de Dios. Por eso también Hebreos, capítulo 10 y verso 26 al 27. Ahí está la esperanza Hebreos bendita, 10, ¿verdad? Qué lindo como Dios dice, ¿verdad? 10, 26 y 27. Dice así: porque si pecaremos voluntariamente, esto es, y oiga hermano, ¿y qué es pecar voluntariamente? Es que yo ya conocí, Ajá. yo ya conocí la verdad, y conociendo la verdad, sigo pecando. Sigo haciendo lo que me gusta, ¿verdad? Bueno, aquí dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido
el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea, en otras palabras, si a sabiendas de todo lo que Dios nos enseña, continuamos en el pecado, ¿qué dice? Ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio. ¿Qué es lo que espera? Una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y aquí hay una pregunta, hermana Dina, para ir terminando. ¿Quién es un adversario? Un adversario es el enemigo de Dios. El enemigo pero de y Dios. todos decimos que es Satanás, pero también yo me puedo convertir en un enemigo de es. Dios. Exacto. Por eso dice el Señor, reconcíliense. Así Y por eso es. nos dio, dice, el ministerio de la reconciliación. Pero hermana Dina, entonces no es solo suficiente creer, hermana Dina. No, porque hasta los demonios creen y tiemblan, hermano. ¿Verdad que sí? Y tiemblan también. ¿Verdad no que solo sí? creen. Así es. Mis hermanos, si nosotros no, como dice aquí, no solo tienes que, lo único que tienes que hacer es creer, pero después de mirarse al espejo se alejan con todos sus defectos diciendo, por favor hermano, no te alejes con tus defectos. ¿Qué tienes que hacer? Enfrenta tus defectos Así con la es. sangre de Cristo Jesús. Amén. Aquí lo está Es diciendo. importante, ¿Por qué es razón? importante. Porque esto es idolatría. Conocer la verdad y apartarse de ella, no hacer lo que dice la verdad, es idolatría, mis hermanos. Aquí lo vimos, ¿verdad? Y dice, ¿cuál es el fin de todos ellos? Una horrenda expectación de juicio. horrenda La furia de un Dios, fuego, dice, hará Que hará bajar, dice, consumir del a los cielo. Óigame. adversarios. Eso sí, porque, pues sí, porque fíjese, Apocalipsis 21:2 nos advierte, nos dice Juan 21:2, y yo, Juan, vi la santa ciudad y la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Amén. O sea, si estamos queriendo ir a esa ciudad, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Entrará un carácter defectuoso? ¿Entrará algo inmundo? Nada de eso va a entrar, nada de eso va a entrar. ¿Verá que sí? Por eso dice Efesios 4:22 al 24, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Qué tenemos que hacer? Dejar, ¿verdad? De ese Despojándonos de viejo hombre, sí. Y luego dice que está viciado contra los deseos engañosos y renovados en el espíritu de nuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad ¿De qué? de la verdad. De la verdad. De la verdad. Eso dice Efesios 4:22 al 24. Si todo se te olvidó, que no se olvide estos versículos, verdaderamente. Por eso dice aquí, la gracia de Dios alcanza a los hombres tales como son, sí es cierto, pero no pueden vivir después de haber alcanzado la gracia. Y actúa como agente educador usando los principios de los cuales depende la educación, dice, multifacética, en la vida, el mundo así es. La influencia constante de la gracia de Dios adiestra al alma de acuerdo con los métodos de Cristo. ¿Cuál es el método que tiene que prevalecer? Pues el método de Cristo. El método que de es Cristo. Es hacer su voluntad, obedecer su palabra, obedecer su santa ley. Dígame usted, hermana Dina, ¿será que el pueblo de Dios no está siendo probado hoy con respecto al carácter? Dígame usted. Mucho, sí, ya estamos en eso, no crea que no. Porque Dios no nos va a poner todo al fuego de una vez. Poco a poco. Nos está probando, por eso vienen las pruebas, probando, vienen así las es. tentaciones, Si ¿verdad que sí? pasamos esta, vamos a pasar la otra. Si no pasamos esta, iremos quedando como el pueblo de Israel, en el mismo lugar, y nunca salió de ahí. Así es. Pues si nosotros no hacemos esto, si no obedecemos su palabra hoy, quedaremos siempre en el mismo lugar. Pero Amén. que el Señor nos bendiga y nos ayude, amigo hermano. Llévenos en oración, hermano, por favor. Amén, hermana. Pues yo oré al principio, Bueno, me gustaría orar. Padre Santo que estás en los cielos, en esta tarde, ha sido una gran bendición al escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por esos consejos tan lindos, tan maravillosos que tú tienes para cada uno de nosotros.
Permite, Padre, que estos consejos se hayan quedado grabados en nuestra mente y en nuestros corazones, para que los podamos llevar a la práctica, oh Dios, porque de nada nos sirve si los escuchamos, si los leemos y meditamos en ellos, pero no los llevamos a la práctica. Bendice nuestras mentes, bendice nuestros corazones y bendice a cada uno de aquellos que se dieron cita para estar con nosotros, y que el Espíritu Santo sea nuestro guía y nuestra fuerza para seguir adelante. Amén. En nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. 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 Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.